aislados de importancia médica corresponden a 10 géneros. Son organismos oblicuos de distribución mundial y que se encuentran en el suelo, en el agua, la vegetación y formando parte de la flora bacteriana normal de casi todos los animales, incluido el ser humano. Entonces, son organismos ubicuos, los vamos a encontrar en todos lados, ¿sí? Igual que nosotras bacterias que hemos venido viendo, los encontramos en el agua, en el suelo, en el aire, contaminando casi todo lo que está a nuestro alrededor. Algunos miembros de la familia, por ejemplo, se encuentran la Shigella, Salmonella, la Yersinia pestis, siempre se asocian a enfermedades cuando se aíslan en el hombre, ¿sí? Y de estas, las más comunes, encontrar la Shigella y la Salmonella. Son común de encontrar, ¿cómo se llama? Y más en lugares más alejados, ¿sí? Donde no hay agua potable, el hacinamiento que se encuentra en las comunidades es muy precaria y es muy común encontrarlo, no en las localidades, en los municipios donde tenemos la posibilidad de agua potable, ¿cómo se llama? Baños bien constituidos en donde el agua va a dar hacia los drenajes de agua negra. Entonces aquí es difícil encontrar Shigella y Salmonella, ¿sí? Y precisamente hablando de lugares aislados, pueblitos que se encuentran muy lejanos, ya ven que luego no hay agua potable, las condiciones de los baños, como son un agujero, una perforación hecha en donde no va a salir directamente hacia el aguas negras, ¿sí? Entonces, ese es el problema de la contaminación. Dice, mientras que otros, como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, son miembros de la flora saprófita normal que produce infecciones oportunistas, ¿sí? Y hablar de bacterias oportunistas son aquellas que muchas veces no le ocasionan daño al huésped, lo puede uno tener y no hay problema alguno. El problema es cuando el organismo, inmunológicamente las defensas bajan y es cuando estas bacterias que están presentes internamente en el huésped empiezan a hacer de las suyas, se empiezan a manifestar y a causar problemas tan severos, ¿sí? Es lo que les decía yo que pasaba con la Candida albicans. No estamos hablando de hongos, pero la vimos ayer. La Candida albicans lo que ocasiona en un paciente diabético, ¿sí? Que es muy probable que lo tengan ahí y no causa problema alguno. Pero cuando la persona diabética pierde su control de la glucosa, que se empieza a elevar, y luego es difícil de controlarla y esta dichosa honguito, nuestra cándida, también se empieza a manifestar, ¿sí? De lo que hablábamos ayer. Bueno, entonces aquí nos habla sobre la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Ahorita que apareció Klebsiella pneumoniae, les hago el comentario. Vimos como bacteria anterior la Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Streptococcus pneumoniae y ustedes van a decir, bueno, ¿qué está haciendo la Klebsiella aquí? Bueno, la Klebsiella pneumoniae también existe. Y aquí les hago el comentario, aquí hay que tener mucho cuidado porque luego cuando no conocemos determinadas bacterias, podemos pensar que en un reporte que recibamos de algún laboratorio estén equivocados por estar reportando Klebsiella en lugar de Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Bueno, a nosotros nos pasó, mandamos a hacer una vez un urocultivo y nos reportan Klebsiella pneumoniae y la verdad, pues no era muy común escucharla. Dijimos, no, aquí puede haber un error, pero antes de hacer el reporte hay que buscar, ¿sí? Para eso existen los libros y más ahora
con la información que encontramos tan rápidamente en internet, buscamos inmediatamente y de ahí salimos de las dudas, ¿sí? Bueno, pues encontramos que efectivamente existe nuestra bacteria Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y así la reportamos. Sabíamos que estaban en lo cierto, ¿sí? Dice, las infecciones causadas por las enterobacterias pueden ocurrir a partir de un reservorio animal. La mayoría de las infecciones por salmonelas, un portador humano, como es Shigella salmonella typhi, o por diseminación endógena de los organismos en pacientes susceptibles, como puede ser la E. coli. Bueno, entonces aquí pues nos damos cuenta que muchas veces las infecciones también la puede llegar a ocasionar a algún animalito, ¿sí? Entonces, productos que nosotros llegamos a comprar, la importancia que tiene de cocinarlos bien, ¿sí? Darles la temperatura adecuada, el tiempo que deben de estar hirviendo el producto para que cualquier situación que se presente con el tiempo de hervor, este tipo de bacterias pueden llegar a destruirse. Las infecciones pueden afectar a casi todas las localizaciones corporales y más del 5% de pacientes hospitalizados desarrollan infecciones nosocomiales, siendo las enterobacterias los agentes etiológicos de la mayoría de estas infecciones. Y efectivamente, ¿se acuerdan cuando comenzamos que hablamos sobre hospitales, sobre las áreas nosocomiales, que son los hospitales? Y habíamos comentado un sinnúmero de bacterias que se pueden llegar a encontrar ahí y fácilmente una persona se puede llegar a contaminar, más las estancias de los enfermos, que luego son 3, 5 días, 7 y muchas veces hasta se prolonga hasta un mes de acuerdo a la evolución del paciente, ¿sí? Y efectivamente, les había yo comentado que al inicio había muchas infecciones por encontrarse un mal control en cuanto a la detección de problemáticas que se puede encontrar en una área hospitalaria. Hay que llevar un buen control, ¿sí? Hay que llevar un control sobre probables infecciones o bacterias que se pueden llegar a encontrar aisladas en los baños, en las áreas de las enfermeras, en los dormitorios de los médicos residentes, en los dormitorios de los pacientes, en los baños, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que les dije que una vez viendo que había aumentado el número de infecciones, se empezó a hacer el estudio por cada piso, ¿sí? Para ver en dónde estaba el problema. Bueno, se logró abatir, mas sin embargo, puede estar presente bacterias normalmente, ¿sí? Por más que tú quieras contrarrestarlas, es imposible, ¿sí? Entonces, siempre va a haber en un área hospitalaria cierto número de bacterias, ¿sí? Entonces, a las que se enfrenta uno y a las que les debe uno de tener cuidado. Y también les había comentado que muchas veces cuando un paciente cae hospitalizado por una cirugía, ¿qué es lo que hace el médico? A las 24 horas de la cirugía ve que el paciente ha ido evolucionando bien, respondió bien, ha orinado, ha hecho popó, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el médico? Vete a recuperar a tu casa y evitamos que estés aquí varios días, que te puedes llegar a infectar, ¿sí? Bueno, pero eso va de acuerdo a la evolución del paciente. Si el paciente no ha evolucionado bien, si anémicamente se encuentra deprimido, entonces, ¿qué dice el médico? No te vas, te quedas todavía unos días en observación. Bueno, y como el paciente se tiene que estar parando, tiene que estar caminando, tiene que estar yendo al baño, tiene que estar bañándose diariamente, que eso es tan importante, el baño diario, entonces se tiene que estar parando, irse a bañar y pues fácilmente podemos pescarnos un tipo de bacteria, ¿sí? Aunque también comentamos, si ustedes ahorita nos hacemos un coprocultivo, lo más probable de encontrar
de las 3 bacterias que yo les mencionaba, E. coli, Salmonella y Shigella, podemos encontrar E. coli, pero como es en cantidades muy pequeñitas, no causa problema alguno, ¿sí? Más adelante vamos a ver la sintomatología que causa la E. coli, pero les digo, si ahorita nos hacemos un coprocultivo, puede ser muy probable que nos reporten una E. coli, y pues podríamos ser asintomáticos, ¿sí? El problema es cuando es en demasía el reporte de la E. coli que sí nos está causando. ¿Por qué nos mandamos a hacer o por qué nos mandan a hacer un coprocultivo? Pues porque tenemos problemas diarreicos, ¿sí? Más adelante, cuando veamos E. coli, vamos a ver las características de cómo son esas heces fecales. Los miembros de esta familia, dice, son bacilos gram negativos de tamaño medio que va de 0.3 a 1 por 1 a por 6 micras. Son móviles, tienen flagelos peritricos o inmóviles, pero esporuladores, ¿sí? Entonces ya nos imaginamos nuestros bacilitos cómo son, las medidas que tienen, pues realmente muy pequeñitos, pero eso sí, sus flagelos, ¿sí? Su gran cantidad de flagelos y sus vellosidades, ¿cómo se llama? Su cantidad de vellosidades o pelitos que tienen alrededor de la pared celular. Todos los miembros de esta familia crecen en una atmósfera anaerobia, anaerobios facultativos, y suele ser necesarias de 18 a 24 horas de incubación para su crecimiento en diversos medios selectivos y no selectivos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de bacterias gram negativas. ¿Qué medios de cultivo vamos a utilizar? A ver, ustedes ya saben qué medios de cultivo se utilizan para gram positivas y qué medios de cultivo se utilizan para gram negativas. Se los digo, ustedes ya lo saben porque ya me los han dicho. A ver, díganme qué medios de cultivo conocen para gram negativas. Salmonella, Shigella. Número 1, Salmonella Shigella, que es un medio selectivo para ellas. ¿Cuál otro? Lo comentamos con Tomás. EMB, exactamente. ¿Cuál otro? En EMB nos van a crecer todas las gram negativas. ¿Cuál otro? Pueden utilizar MatConkey, ¿sí? Entonces, entre esos medios pueden utilizar esa. Pero lo ideal acá es EMB, que me va a reportar muy bien la presencia de E. coli, que ya han visto ustedes el crecimiento, como es una película verdosa, ¿sí? Fosforescente, muy bonita. Y el SS, Salmonella Shigella, que es ideal ocuparlo porque si hay crecimiento en ese medio, no cabe duda que se trata de una salmonela o de una shigella, ¿sí? Por eso es importante ocupar esos 2 medios de cultivo, nada más, ¿sí? Para coprocultivo. Dice, las enterobacterias tienen necesidades nutritivas simples, fermentan la glucosa, reducen los nitratos a nitritos. Aquí compónganle. No, está bien. Reducen los nitratos a nitritos y son oxidasa negativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quedé de mandarles en qué consiste la reacción de la oxidasa. No se las mandé, pero más tarde se las mando. Ya ven la importancia que tiene de montar. Aquí, ¿cómo vamos a hacer la técnica de la oxidasa? Preparando un tubo de medio de cultivo para ver el cambio que se produce. Aquí en las bioquímicas, los cambios que vamos a observar son muy notorios, ¿sí? Cambios de tonalidad en cuanto al tubo, sí, que ocupemos, que puede ser el medio Kliger o el triple azúcar, ¿sí? El Kliger y triple azúcar funcionan igual.
Y va a haber aquí una reacción, ¿sí? De óxido-reducción, va a haber cambios de tonalidad. En eso consiste, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, a la elaboración de las bioquímicas. Entonces, una prueba que se hace, la prueba de la oxidasa, fermentan la glucosa, nitratos a nitritos, que lo vamos a ver en la bioquímica. Bueno, dice, la ausencia de citocromo oxidasa es una característica importante ya que permite diferenciar las enterobacterias de muchos bacilos gram negativos fermentadores y no fermentadores. Fermentadores o no fermentadores es que van a fermentar ¿cómo se llama? Los azúcares, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver los cambios de tonalidad. El cambio de color nos dice mucho. Y hablar de citocromos es precisamente hablar de nuestra oxidasa, ¿sí? Que es precisamente ¿cómo les podría yo decir? Es un fundamento muy importante que contiene nuestra bacteria para que veamos si hay en existencia el citocromo presente en nuestra bacteria, ¿sí? Como también les había yo dicho, es una reacción de óxido-reducción que se lleva a cabo en la presencia de la oxidasa. Bueno, dice, se han utilizado diversas características morfológicas por métodos rápidos para identificar a los miembros de esta familia. Y efectivamente, aquí en un coprocultivo no vamos a tomar muestra para poner en una laminilla, ¿sí? Aquí no se ocupa eso, no se ocupa tinción de Gram, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, son las bioquímicas, ¿sí? Que son las pruebas de identificación. Son pruebas rápidas. Lo importante aquí, se toma la muestra, se ponen nuestras cajitas y a las 24 horas estamos viendo las características de las colonias, ¿sí? Y ya de ahí, entonces, ya tenemos idea de quién se trata por la coloración, la forma que nos van dando las colonias, pero de todos modos, corremos la bioquímica, ¿sí? La bioquímica nos está diciendo, confirmando qué tipo de bacteria se trata, ¿sí? Para poder hacer un reporte y dar un resultado confirmatorio y, ¿cómo se llama? Y certero, tenemos que correr la bioquímica. Bueno, dice, la capacidad para fermentar la lactosa se emplea como característica para diferenciar a la mayoría de las cepas de la Escherichia, la Klebsiella, el Enterobacter, que la fermentan de otras enterobacterias que no lo hacen, efectivamente. Las hojitas que les pasé, me gustaría que las imprimieran, ¿sí? Y aquí vamos a ver, de acuerdo, les digo que en el tubo de Kliger se manifiestan dos azúcares, lo que es la glucosa y lo que es la lactosa, ¿sí? Bueno, y en ese tubo de Kliger nos va a ir diciendo qué tipo de bacterias son las que fermentan la lactosa, qué tipo de bacterias fermentan la glucosa, y hay bacterias que fermentan las dos. Y hay bacterias que no fermentan ni una ni otra, ¿sí? Y de acuerdo a esas características, nosotros vamos a ir delimitando de qué tipo de bacteria se trata, ¿sí? Esa es la importancia de las bioquímicas. Dice, las colonias de color rojo de los organismos fermentadores de lactosa se dan rápidamente en el agar McConkey, medio selectivo utilizado habitualmente para aislar bacilos gram negativos de las colonias incoloras que no van a fermentar la lactosa. Bueno, pues aquí ya nos está dando una indicación que en el medio de McConkey fácilmente van a crecer todas aquellas bacterias que fermentan la lactosa, ¿sí? Y los cambios de coloración también nos van indicando mucho. Ya ven que tanto en el medio de MB, en el medio de McConkey, en el medio de SS, las colonias que van creciendo son completamente diferentes.
completamente diferentes a su tonalidad, a la coloración que tienen las colonias. Recordemos que muchas bacterias contienen en su constitución física y química algunos pigmentos que por eso al momento de ponerse en contacto con los pigmentos que contienen los medios de cultivo reaccionan y dan tonalidades diferentes. Por eso es que cada bacteria, cuando crece y se desarrolla en un medio de cultivo, la coloración es completamente diferente, ¿sí? Dice, la resistencia a las sales biliares presentes en algunos medios selectivos se utiliza para separar a los patógenos entéricos, como son Shigella y Salmonella, de las enterobacterias comensales presentes en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, ¿en qué medios contienen esas sales biliares? Pues se entiende que es el medio de Salmonella Shigella, que ahí nos va a crecer únicamente estas dos bacterias. No sé si conozcan ustedes el medio de Salmonella Shigella, es un medio amarillito, ¿sí? El medio de Salmonella Shigella. Y así van a crecer nuestras colonias. Por eso les decía yo que como las dos, sus características son muy parecidas, cuando hay desarrollo en el de Salmonella Shigella, pues no sabemos realmente cuál de las dos es. Por eso hay que correr las bioquímicas. Dice, algunos miembros de la familia tienen cápsulas prominentes, como en este caso la Klebsiella, en tanto los demás cepas están rodeadas en su mayoría por una capa de limo, ¿sí? Su clasificación serológica se basa en los tres grupos principales de antígenos: lipopolisacáridos somáticos o antígenos capsulares K y antígenos proteicos H presente en los flagelos bacterianos. El lipopolisacárido termoestable O es el principal antígeno de la pared celular y efectivamente hablando de los flagelos que se encuentran en la pared celular, recordamos que la característica del flagelo cuando se encuentra una bacteria dentro de un organismo sano, que inicialmente van a empezar a buscar en dónde quedarse a vivir, en dónde colonizar el área, desarrollarse, multiplicarse, ya ven que las características los tienen en las puntas de los flagelos, que efectivamente, ¿qué es lo que van a hacer? Pues por medio de estos se van a anclar, ¿sí? Y ahí van a empezar a causar la infección, el problema, empezar a darse la sintomatología de que algo internamente está mal, ¿sí? El lipopolisacárido termostable O es el principal antígeno de la pared celular. El polisacárido antigénicamente variable O, junto con los polisacáridos internos común a todas las enterobacterias, antígeno común y el lípido A forman el lipopolisacáridos, conocido como LPS. El LPS, denominado también endotoxina, es común en todas las bacterias gram negativas. Los antígenos específicos O se asocian a cada género, aunque se observan reacciones cruzadas entre géneros estrechamente relacionados, como pasa con la Salmonella, Citrobacter, Echevechia y la Shigella. Y efectivamente muchas veces estos casos se llegan a presentar, que haya reacciones cruzadas, más cuando todas estas bacterias pertenecen a un mismo género, cuyas características pueden ser muy parecidas. Entre estos, si fermentan glucosa, si fermentan la lactosa, si producen gas, si producen sulfuro de hidrógeno, que son características que ocasionan o producen cada una de las bacterias, que también lo vamos a ver, estas características en los tubos de bioquímica, ¿sí? Por eso muchas veces hay reacciones cruzadas que se pueden llegar a presentar en estos tubos y muchas veces pueden llegar a causar ruido en cuanto a la detección.
de las bacterias. Dice, los antígenos capsulares K son proteínas o polisacáridos. El antígeno capsular de Salmonella typhi se denomina antígeno B. Los antígenos H son proteínas flagelares termolábiles que se relacionan con la enfermedad humana, ¿sí? Y entre esos tenemos que muchas veces este tipo de bacterias lo que ocasionan son problemas diarreicos. Y ante la sintomatología, y si ya fueron a ver al doctor por, ¿cómo se llama? Los días que llevan de diarreas, cuando tú tienes un día y te tomas un medicamento muy fácil que tengas en casa, y no te alivias, entonces hay que acudir al médico. ¿Por qué? Porque problemas diarreicos están produciendo deshidratación en el organismo, ¿sí? Y son terribles las deshidrataciones y más cuando tú las dejas que pasen, ¿sí? Muchas veces estos mismos problemas se presentan, problemas diarreicos con vómitos. Imagínense la deshidratación tan tremenda. Entonces, forzosamente tienen que ir a ver al médico para que les dé un tratamiento específico. Muchas veces la deshidratación que lleva el paciente, pues el médico solicita que se quede unas horas acostado para que esté el paciente en observación. Le empiezan a pasar su suero para rehidratar el organismo y de acuerdo a la respuesta que dé el paciente en ese tiempo que está internado ahí, esas pocas horas que esté ahí recostado, es como el médico determinará si se puede ir a su casa o de plano lo hospitaliza, ¿sí? Entonces, en el suero, pues ya el médico le estará pasando su tratamiento y el chiste de esto es evitar que se sigan dando las diarreas. Y si hay vómitos, también eliminar el vómito, ¿sí? Y que el paciente se rehidrate. Bueno, entonces ya ven ustedes que en el laboratorio se hacen las reacciones febriles, que está constituido por 3 tipos de bacterias, para poder determinar cuál es la que se encuentra presente, ¿sí? Y poder atacarlas con un tratamiento a base de los antibióticos, ¿sí? El antibiótico ideal para contrarrestar el efecto que está ocasionando estas bacterias. Muchas veces el médico puede ser que ocupe tratamiento con antibióticos o puede ser que no. Hay unas ocasiones en que está contraindicado darle tratamiento con antibióticos, nada más con su medicamento para contrarrestar vómito, diarrea y la hidratación a través de suero, ¿sí? Pero viendo que el paciente tiene un problema muy fuerte es cuando él empieza y acepta dar tratamiento con antibióticos, ¿sí? Bueno, entonces aquí mencionamos reacciones febriles que son típico O, típico H, paratífico A, paratífico B, proteos y Hulderson, ¿sí? Entonces, esas determinaciones que se hacen cuando llegamos a comer algún problema que está contaminado, ¿sí? Algo que comimos, que muchas veces compramos cosas en la calle y no sabemos bien el agua con que enjuagan los productos, el polvo que está circulando, si algún perrito por ahí cerca, ¿cómo se llama? Se hizo popó, ya ven que se secan las heces, se desbaratan, el aire vuela, todas esas partículas, y si le llegó a nuestro alimento que vamos a comernos, pues muchas veces fácilmente nos podemos llegar a enfermar. Lo mismo pasa, como ya les había comentado, cuando va uno a degustar por invitación de alguna fiesta, y si los productos, la persona que ofrece el banquete, si por alguna causa no esté bien los productos, ¿cómo se llama? Cocinados, bien hervidos, también se puede llegar problemas de esto, ¿sí? Y aquí les comentaré la patogenia que producen estas, ¿cómo se llama? Bacterias. Ya ven que cada bacteria
es productora de sus propias toxinas, sus endotoxinas, ¿sí? Bueno, aquí ellos elaboran endotoxinas, el antígeno O, el antígeno A, K y el H, y además la gran cantidad de pilis que posee nuestro propio bacilo alrededor de la pared, de la pared de la pared celular. Dice, gran parte de las manifestaciones tóxicas de las infecciones por bacilos gram negativos son producidas por las endotoxinas que elabora la misma bacteria. El lipopolisacárido asociado a la membrana externa que se libera por la lisis celular, es decir, la toxicidad, se asocia al componente lipídico A del lipopolisacárido. Los antígenos O, K y H, dice, algunos antígenos se han asociado de forma específica a meningitis, gastroenteritis e infecciones del tracto urinario. Y aquí nos damos cuenta de algo, que también este tipo de bacterias pueden llegar a producir meningitis. Problemas gastrointestinales, como ya los estuve mencionando, las fuertes diarreas y vómitos, y además manifestaciones, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Entonces, ya tenemos conocimiento por esto, las infecciones que pueden llegar a ocasionar. Dice, sin embargo, el papel de estos antígenos en la patogenia de la infección no se ha definido claramente. Ciertos antígenos capsulares son poco antigénicos y protegen a la fagocitosis mediada por anticuerpos, ¿sí? Y como ocurre en todas las bacterias, siempre las mismas bacterias a través de sus antígenos y sus toxinas se apoyan y se ayudan a evitar que las células blancas lleven a cabo la fagocitosis y la destrucción de ellas mismas. Dice, es probable que los antígenos flagelares contribuyan a la adherencia de las cepas nefrogénicas al uroepitelio antes de que aparezca la infección. Y los pilis o fimbrias son proyecciones similares a los pelos que surgen de la superficie de los bacilos y facilitan la adherencia a la célula huésped, ¿sí? Y ya ven sus características que tienen, que en las terminaciones de los pilis o fimbrias van a existir siempre gran cantidad de toxinas, ¿sí? Que es lo que hay
vemos hasta mañana. Muchas gracias.